bienvenidos de vuelta a nuestro curso de microbiología y en esta clase vamos a ver aparato respiratorio, vamos a ver las distintas infecciones respiratorias que tenemos. Obviamente todo ese curso hace parte de nuestro universo de microconlua, que es nuestro universo de microbiología, y vamos primero a entender un poquito. El aparato respiratorio estamos hablando tanto de la parte que entra el aire, o sea, las narinas, la nariz con las narinas, la boca, todo lo que es el conducto auditivo también entra en nuestras infecciones. Cuando estudiamos el conducto auditivo, vemos las conexiones con la faringe, entonces estudiamos las infecciones auditivas en la parte de respi. Entra entonces faringe, laringe, tráquea, los pulmones y todo eso hace parte del aparato respiratorio. Ahora, algo muy importante. Cuando organizamos las infecciones respiratorias, las podemos organizar de formas distintas. A esto me parece mejor, ¿no? Las podemos organizar de formas distintas. Podemos organizarlas por en agudas y crónicas, hablando de cuántas semanas o cuánto tiempo tenemos de esas infecciones. Las agudas son menos de 4 semanas, como siempre en la microbiología. Y las crónicas más de 4 semanas. Obviamente tenemos algunas infecciones que son muy crónicas y llevan años en desarrollarse en microbiología, principalmente en hongos, pero acá en lo que es respiratorio, las agudas son bien más agudas. Después también tenemos que hablar de dónde están las infecciones. Normalmente las cortamos en la epiglotis, que justo elegí un dibujito que no aparecía en la epiglotis. Pero bueno, justo en la epiglotis las dividimos en superiores e inferiores. Las superiores son las más comunes y normalmente son más virales, por así decirlo. No es que no vamos a tener infecciones bacterianas o fúngicas en la parte del aparato superior, pero normalmente las virales, que son más cortitas, son predominantes en lo que es el aparato respiratorio superior. En el aparato respiratorio inferior, la parte de abajo de la epiglotis, o sea, más tráquea, bronquios, vamos a hablar más de neumonías, de granulomas, vamos a hablar de cosas un toque más crónicas, de modo general, ¿no? Vamos a hablar de cosas un poco más crónicas. Entonces, para ver la primera infección que vamos a ver, vamos a hablar un poquito de lo que es el resfrío común. Creo que no puse el título, tendría que haber puesto resfrío común. El resfrío común, vamos a tener un malestar general, vamos a tener fiebre, vamos a tener frío, vamos a estar sintiéndonos mal y el resfrío común su etiología está causado principalmente por virus. Son todos virus. Algunos virus van a causar un resfrío, otros van a causar una enfermedad tipo influenza y otros van a causar influenza. Y eso sería como una bolsa de gatos de los virus respiratorios que tenemos: rinovirus, coronavirus, adenovirus, parainfluenza, influenza y virus esencial respiratorio. Cada uno de ellos tiene una población en la cual afecta más probablemente. Por ejemplo, el virus esencial respiratorio es más infantil, el rinovirus es una población general, o sea, adultos de modo general. Adenovirus va a actuar principalmente en una población de lugares cerrados. Cuando hablamos de brotes de adenovirus, estamos hablando, por ejemplo, del ejército o ciudades chiquitas muy cerradas que quedan cerradas en el tiempo, por ejemplo, algunas ciudades que se cierra la ciudad por nieve, por ese tipo de cosas. Después, cuando hablamos de influenza y parainfluenza, estamos hablando de influenza, de enfermedad tipo influenza, y parainfluenza sería como una pseudo-influenza, sería como una enfermedad parecida a la influenza, pero que no la es. Y coronavirus, estamos hablando, por ejemplo, de COVID, y también hablamos de los otros virus de la familia coronavirus que no solamente son COVID. Toda la familia de coronavirus causa tanto patologías más a la cronicidad, como los coronavirus relacionados al camello, por ejemplo, del SIRS, y también causan algunas patologías más autolimitadas, más parecidas al coronavirus, como vimos durante la pandemia.
Bueno, sigamos entonces con la enfermedad tipo influenza, lo que es el síndrome gripal. Antes hablábamos de un resfrío, que es como más light, que es cuando 2, 3, 4 días te sentís enfermo. Ya la enfermedad tipo influenza, estamos hablando del virus influenza, estamos hablando de un síndrome gripal. Es como cuando estás muy enfermo, porque cuando estás con un resfrío, tenés coriza, tenés un poco de fiebre, te sentís mal, por ahí tenés estado febril, no fiebre, y te sentís mal. Pero cuando tenés influenza, estás muerto, estás muy cansado, querés dormir todo el tiempo, necesitas pastillas para estar todo el tiempo, tenés fiebre más alta y estás mucho más enfermo. Es como todos ya tuvimos algún resfrío y también ya tuvimos un síndrome gripal. ¿Entendés la diferencia por cómo pasamos como pacientes? Bien, entonces el síndrome gripal, la enfermedad influenza, está causada por ese virus el virus influenza. Y ese virus tiene tres tipos. Tenemos A, B, C. Y eso está dado por esas proteínas que tienen acá afuera, las HN, las H y las N. Son proteínas que nos van a dar qué virus estamos hablando. Las proteínas H, si es A, B o C, nos va a dar las proteínas H, N y las F. Nos está hablando es A, B o C, dependiendo de si son humanas, si no son humanas, dependiendo del tipo de virus que estamos hablando, vamos a tener A, B o C. Y cuando hablamos de la HN y las proteínas F, estamos hablando de distintas glicoproteínas que tenemos en la membrana del virus. Entonces eso nos va a dar, por un lado, distintas formas de causar la patología y obviamente de conectar a las células humanas, de replicarse, esa facilidad que tiene el virus. Entonces, ¿se acuerdan cuando tuvimos la epidemia, no sé si llegó a ser una pandemia, el H1N1? Era una influenza y esa influenza tenía ciertos tipos de proteínas H y proteínas 1. Por ejemplo, durante toda la historia de la humanidad tenemos pandemias causadas por virus influenza. La influenza rusa, Hong Kong, española, asiática, otra en Hong Kong, y la porcina en 2019. Fíjense que en 2009, que fue la porcina, y la española tienen las mismas características de membrana H1N1. Por eso algunas personas muy mayores, cuando hubo la pandemia de 2009, cuando hubo la pandemia de 2009, esas personas no eran susceptibles a los virus porque crearon una inmunidad. Obviamente la inmunidad de esos virus es de por vida, pero, y ahí está el problema, esos virus mudan todos los años y hacen dos tipos de mutación, los shift y los drift, que esas mutaciones van a causar pequeños cambios y grandes cambios en lo que es la morfología del virus, de esas proteínas de membrana, haciendo que esos virus puedan escapar a a las defensas humanas, al sistema inmune, a la opsonización y la marcación y todo lo que conocemos que el sistema inmune siempre hace, que siempre es igual, lo escapa. Y todos los años entonces tenemos que tener una nueva vacuna de virus influenza. Por eso todos los años tenemos una vacuna de la gripe. Y entonces con la rinosinusitis. La rinosinusitis puede venir como rinosinusitis de ella sola en las personas que son propensas a tener sinusitis y o como una complicación del resfrío común. Puede ser que tengamos un resfrío común y se inflamen los senos nasales o los senos de la cara, de cualquiera de las tres, del frontal, los senos nasales también y del maxilar superior también se pueden inflamar y hacer una acumulación de moco. Ese moco lo que está haciendo es, no tiene para dónde drenarse, entonces sí, la inflamación produce moco y ese moco no se está drenando correctamente. Como no se está drenando de la forma correcta, hay un acúmulo de ese moco que genera dolor.
Obviamente, la persona ya tiene fiebre, ya venía enferma, va a aumentar la fiebre por tener ese moco y aumenta la probabilidad de que tenga una coinfección, una sobreinfección bacteriana. Puede ser que esté causada por alguno de esos virus que estábamos hablando anteriormente y haya una sobreinfección bacteriana junto con ese virus. Tipos entonces de infecciones del oído. Tenemos las otitis medias agudas, las otitis medias crónicas y las otitis medias externas. Y las otitis externas. Las otitis medias agudas y las crónicas no es que de aguda se va a crónica, sino que las agudas tienen una etiología que normalmente es una faringitis que va a una otitis media aguda y las crónicas puede ser que sea por una faringitis, pero no tuvo una clínica de otitis media aguda, entonces el paciente probablemente no consultó y evolucionamos a una otitis media crónica. Pero no la tratamos, nunca tratamos a ese paciente, no le dolía el oído porque es tan insoportable el dolor que hubiera consultado. Seguimos hablando bien tranquilitas, vamos con las tres infecciones de otitis que tenemos que hablar acá, que es la OMA, que es una infección de oído medio aguda, que normalmente está causada por bacterias, pero puede ser una sobreinfección bacteriana. Normalmente es una sobreinfección bacteriana. Arrancamos con los virus, por ejemplo, una faringitis, esa faringitis sube por la trompa, al oído y lo que va a hacer es irritar al oído medio, a la caja timpánica. Cuando hay esa irritación de la caja timpánica suele haber una sobreinfección bacteriana y lo que estamos viendo ahí es lo que vemos con un otoscopio, lo miramos y lo estamos viendo en la membrana timpánica inflamada. Ven que la membrana timpánica está toda inflamada, a veces ese ya está súper recontra inflamada, tanto que si ya está medio supurando incluso, así que probablemente esa membrana timpánica ya se está rompiendo, pero un poco antes la vamos a ver muy, muy, muy roja, la vamos a ver increíblemente roja, como están en el apunte, les dejé una fotito, está súper roja, está hinchada, está tensionada, porque la inflamación hace que ella se tensione, entonces está como estirante para los costados, y la persona obviamente va a tener dolor de oído, va a sentirse mal, va a estar como... y el dolor de oído y dolor de dientes son de los peores dolores que tenemos. Así que va a venir el paciente que ya se sentía mal, va a decir que estuvo enfermo un par de días con dolor de garganta y ahora tiene dolor de oído. Entonces, lo más probable es que tenga una infección bacteriana por Streptoneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella, otros tipos de strepto en menor cantidad. Eso, si estamos hablando de una infección donde el paciente viene con esa historia clínica de que ya estaba enfermo y como que la enfermedad migró al oído. Entonces, cuando yo hago todo ese diagnóstico clínico, lo que yo le tengo que preguntar son cosas si tiene vértigo, si tiene algún síndrome meningio, tengo que fijarme que no tenga ningún cuadro meningio para no pensar en una infección del sistema nervioso central, si es un paciente inmunocomprometido, todas las clínicas que normalmente hacemos. Si es un nene, si ya estaba tomando algún antibiótico y no mejoró, todo lo que se les ocurra tenemos que preguntar a ese paciente. Entonces, en la otitis media crónica, lo que vamos a tener no son los mismos, la misma etiología que teníamos en la aguda, como un estrepto. Vamos a estar hablando mucho más de anaerobios y pseudomonas, porque estamos pensando en microorganismos que están viviendo adentro de la caja timpánica por mucho, mucho tiempo. Entonces, estamos pensando en algunos microorganismos que están acostumbrados a no tener tanta presión de oxígeno para poder sobrevivir en el ambiente de la caja timpánica. Y acá, por ejemplo, en esa fotito que les puse, ya directamente está rota la membrana timpánica y tenemos una colección de pus increíble acá. El dolor que esa persona está sintiendo, yo no sé cómo logró llegar a ese punto por la cantidad de dolor que es el dolor de oído.
Entonces acá directamente ya no tenemos más la membrana timpánica y lo que tenemos que hacer es primero darle antibióticos y puede ser que algunas personas necesiten directamente un lavado para poder ver si podemos recuperar esa membrana timpánica. Lo que no les dije que podemos preguntar a un paciente con cualquier dolor de oído es si nada, si es nadador, o si tiene diabetes. ¿Por qué no les dije eso? Porque eso nos va a dar algunas características de diagnóstico diferencial a otitis externa y a otitis aguda. Igualmente, les juro que se ve así. Cuando miramos una otitis externa, ni siquiera podemos poner el otoscopio en el oído de la persona, porque vemos muy distinto el canal auditivo externo está muy distinto porque la otitis externa directamente es de la piel del canal auditivo externo. Entonces el oído va a estar, toda esa parte va a estar hinchada. En cuanto el oído, la otitis media aguda y la otitis media crónica va a estar hinchado para adentro. Entonces puede ser que la persona tenga cefalea y esté con otros tipos de sintomatología. La otitis externa, lo que vamos a tener es que su etiología tenemos que pensar en agua porque probablemente sea un nadador. Entonces tenemos que pensar en pseudomonas, en epidemitis, en todo lo que pueda hacer que ese paciente tenga en una pileta, en el mar. También podemos pensar, por ejemplo, ahí dice Aspergillus, porque el Aspergillus se mete, por ejemplo, si yo voy al campo y no sé, y me entró bien, con el viento se metió unas esporas de Aspergillus como que quedan viviendo ahí y se multiplica y hace su casa donde sea. Las Aspergillus es una plaga. Seguimos entonces con faringitis. Las itis son todo ese sufixo, ese finalcito de la palabra itis significa inflamación. Entonces sería la inflamación de la faringes. Pero como estamos en microbiología, estamos hablando de la infección de la faringe, la inflamación de la faringe por una infección microbiana. Y podemos tener infecciones virales, infecciones bacterianas. Y principalmente vamos a hablar de las infecciones virales que normalmente pasan de un resfrío común a una faringitis. Entonces tengo un resfrío común que fue bajando. Entonces me llegué a la faringitis y me inflamé la faringitis. Entonces, por eso, por el 70-80% ser virales, no les vamos a dar a todas las personas que vengan con una faringitis antibióticos. Pero el 20-30% que sí tiene una faringitis bacteriana, le tendríamos que dar antibióticos, principalmente si las franjas etarias, si ellos son niños y adolescentes, de 3 a 15 años, deberíamos darles antibióticos para evitar las complicaciones de Streptococcus. Ahora vamos a hablar un poco de Streptococcus y ahí vamos a entender un poquito más. Pero la idea acá es que si viene un paciente de, no sé, de mi edad, que tengo 30 años, voy y consulto por una faringitis, no me deberían dar antibióticos a no ser que tengo esa faringitis a más de una semana, no está mejorando en ningún momento, estoy empeorando el cuadro, empecé a tener dolores de oído, por ejemplo. Todos esos nos van a dar signos clínicos, signos semiológicos de que esa faringitis puede ser bacteriana. Lo correcto, después de que yo tenga signos semiológicos, sería hacer un hisopado, creo que tengo una fotito acá. Ahí están mirando solo con un baja lengua, pero básicamente hace lo mismo, les dejé. Hace lo mismo con un hisopo largo. Todos ya hicimos algún hisopado de COVID, o sea que es básicamente lo mismo. Lo único que no vamos a hacer en nariz, directamente lo hacemos en las amígdalas. Y cuando sacamos la muestra de las amígdalas, vamos a cultivar y vamos a dar con gram para saber qué es de lo que estamos hablando. Normalmente cuando hacemos ese diagnóstico microbiológico usamos dos hisopos, eso es importante para microbiología, usamos dos ya que uno va a cultivar y ese que va a cultivar va a la heladera para poder cultivarlo y el que no va a cultivo no va a la heladera. Y el que es de lo que vamos a mirar al microscopio y vamos a hacer un examen preliminar, vamos a hacerle un gram para saber de qué estamos hablando. Ah, está acá escrita.
Bien, y la detección de antígenos rápidos, que es un strep test, que es como el test de COVID que compramos en la farmacia, como el test de embarazo. Hoy en día es inclusive más fácil de explicar. Antes de la cuarentena explicaba con el test de embarazo, pero todos usan exactamente lo mismo. Usan una cierta, es como una ELISA, pero de barredura. Entonces vos pones el antígeno de esa punta y es como que se estira por arriba de un papel y encuentra los antígenos. Entonces, si tengo encuentra los anticuerpos. Entonces, si tengo el antígeno de Streptococcus, se va a correr y va a encontrar los anticuerpos y ahí es donde me va a dar el positivo. Bien. Y entonces nuestro mayor problema acá son los Streptococcus piógenes. Los Streptococcus piógenes, ¿se acuerdan del grupo A? Que hacen beta hemólisis, por eso les puse acá esa placa de Petri con beta hemólisis para que nos recordemos, y el Streptococcus, el Piógenes y el Pneumoniae pueden hacerse en diflococo. Ese no es un diflococo, no se confundan, pero era la fotito más bonita que encontré del Streptococcus para mostrarles esa pelucita que está por acá. Toda esa pelucita de los Streptococcus son los antígenos que nosotros vamos a hisopar y vamos a poner en nuestro strep test. Cuando estamos pensando en la clínica del strep test, podemos usar el score de Centor, que es un score viejísimo que fue modificado varias veces. Y en el score de Centor sumamos puntos para saber si probablemente sea una faringitis por Streptococcus o no. Hablamos de probabilidades porque la idea del score de Centor es semiológico, es muy viejo, es antes de que tuviéramos el strep test. De hecho, lo correcto sería tener los strep test en el propio consultorio, hisopar al paciente y hacer ahí nomás el strep test, como uno hace un test de embarazo en su casa. Pero no están tan difundidos y hay todo un quilombo de gremios en Argentina con dos test rápidos por un problema con los bioquímicos. En realidad ellos no quieren que haya strep test porque eso bajaría su trabajo, pero bueno, lo correcto sería tener esos strep test en el propio consultorio y así ya diagnosticar al paciente cuando estamos en el consultorio y directamente tratarlos. Ven, esas son las pelucitas que les mostraba, que les mostraba en la foto anterior, que son las proteínas que nosotros vamos a encontrar de los antígenos de los Streptococcus. Pero bueno, en el micro 2, repasar un poquito de las fibras de la proteína M, más que nada, que es la principal proteína del Streptococcus y es la que nos va a dar las complicaciones no supurativas que vamos a tener. Porque recuérdense que los Streptococcus teníamos dos tipos de complicaciones. Las supurativas, que son, por ejemplo, si tengo una faringitis, puedo tener un absceso, que puede ser complejo si es un absceso no para afuera, como un absceso que tenemos en el cuello, sino un absceso para atrás, como para invadir lo que sería el sistema nervioso central. Y las no supurativas, que son las más complejas que la fiebre reumática, que vamos a tener fiebre reumática después de algunos años de la cual ya tuvimos la faringitis, entonces no hay mucha vuelta con el tratamiento. El tratamiento de la fiebre reumática va a depender de tratamientos renales, hemodiálisis y hasta un trasplante, porque recuérdense que la fiebre reumática era una inflamación, era una respuesta inflamatoria exacerbada de los antígenos de las proteínas semis que estábamos teniendo en Streptococcus, que nuestro cuerpo se confundía. Entonces, si yo tengo esas proteínas, cuando son liberadas, hay una respuesta inmunológica exacerbada, por ejemplo, en miocardio, vamos a tener en riñón, en articulaciones. Entonces, toda esa respuesta inflamatoria lo que está haciendo es dañar todos esos órganos que estamos hablando. Principalmente en la fiebre reumática tenemos que hablar de miocardio, una miocarditis inflamatoria, una endocarditis, pericarditis, miocarditis. Y también podemos hablar de, por ejemplo, acá está. Tenemos todos los criterios. Podemos hablar de articulaciones, podemos hablar de nódulos subcutáneos, son muy característicos. La pancarditis, la corea minor es menos característica, pero la
poliartritis y la miocarditis son muy características. Esos son los criterios mayores. Después tenemos los criterios menores, que es fiebre, altralgia, si la persona ya fue diagnosticada con fiebre reumática, la carditis, el BSG y el PCR son elevadas, pero el BSG y las PCR elevadas puede ser 1,5 millones de cosas, así que no tendríamos por qué. Y el intervalo PR está hablando del electrocardiograma, que el electrocardiograma va a estar alterado porque estamos hablando de una miocarditis. Por otro lado, tenemos la glomerulonefritis, que la glomerulonefritis se queda en el riñón, no va a afectar otros órganos como la fiebre reumática, que puede afectar cualquier parte del cuerpo. La glomerulonefritis va a ser una inflamación de los glomérulos del riñón. ¿Se acuerdan que teníamos el riñón, teníamos el glomérulo y tenía todas las asas del nefrón? Entonces, vamos a tener una inflamación de los glomérulos, de los vasos sanguíneos, esos que entraban y hacían todo así y salían. Se inflaman esos y ahí tenemos una falla de ese riñón. Entonces, el riñón va a dejar de funcionar como corresponde y por eso vamos a llegar a un trasplante renal, por eso vamos a llegar a hemodiálisis. Y piensen que no es tanto tiempo después de la faringitis. Son algunas semanas después de la faringitis. Entonces, tenemos que pensar que si no tratamos bien esa faringitis, el CNN en un año puede necesitar un trasplante renal. Por eso es tan peligroso y por eso todo el tiempo que vemos una faringitis dan antibióticos sin saber de qué es. Pero lo correcto es, primero sabemos de qué es y después vemos si necesitamos los antibióticos. Seguimos entonces con las anginas de Vincent. Las anginas de Vincent en realidad son la asociación fuso-espiralar. Son una angina que tiene esa placa que es muy característica y está causada está causada por la asociación de ciertas bacterias, de bacteroides y fusobacterios. La verdad es que no las vemos mucho. Lo que tenemos que saber de la angina de Vincent es que normalmente hablamos de personas con los dientes con los dientes feos, con los dientes mal cuidados y que puede ser que las bacterias estén creciendo en esos dientes. Entonces forman esa placa, esa pseudomembrana que se puede sacar hasta y parecida con la difteria. Entonces sería como un diagnóstico diferencial. ¿Qué difteria es la que vemos ahora? La difteria, que está causada por Corynebacterium diphtheriae, en realidad el Corynebacterium bacterium podemos tenerlo y no tener difteria, porque Corynebacterium diphtheriae necesita una toxina, que es la toxina diphtheriae, que está adentro de un plásmido. Entonces, si yo no tengo ese plásmido, no voy a tener la enfermedad difteria, simplemente tengo la colonización del Corynebacterium diphtheriae. Hablemos entonces de la difteria, que es la que sigue y es como el diagnóstico diferencial de la angina de Vincent que estamos mirando. Y lo truco de difteria es saber que para tener difteria necesitamos un Corynebacterium diphtheriae, que es la bacteria, pero esa bacteria tiene que tener un fago. Tenían dos partes las exotoxinas. Entonces, cuando teníamos esas exotoxinas tipo AB, teníamos la parte A y la parte B. La parte B se conectaba al receptor de membrana celular y la parte A entraba y hacía su trabajo de toxina. Entonces, yo puedo tener la Corynebacterium diphtheriae colonizando mi faringe sin tener difteria, porque las bacterias que yo tengo no tienen ese fago. Entonces, si yo adquiero bacterias con ese fago, ahí sí desarrollaría difteria. Pero obviamente estamos vacunados para la difteria, así que la idea es que no tuviéramos. Pero como hoy en día están surgiendo de vuelta todas las enfermedades que ya nos habíamos vacunado, no me parecería raro que en los próximos años tuviéramos un brote de difteria. La difteria es muy peligrosa como enfermedad porque tiene esa placa blanca que ven acá. Eso es una membrana. Es una membrana que tiene una adherencia. Es como si fuera detritos celulares son detritos celulares de la destrucción disolar que causa la toxina de la difteria. Entonces se acumula ahí y hace como una capa.
Y el problema de la difteria es que si no sacamos esa membrana, el nene puede literalmente ahogarse con eso, deja de respirar porque hay una masa ocupante de ese espacio. Es como si hubiera tragado una pelota de ping pong y se queda atrapada y no puede respirar. Para saber si tenemos difteria o no, hacemos esa prueba que es la prueba de Ehrlich. Tenemos acá, esa es la prueba en sí y acá es como una explicación de lo que se está pasando. Voy a intentar explicarles de la forma que a mí me resultó más fácil. Esa línea que está acá marrón es la antitoxina, es como el anticuerpo, es lo que yo quiero que haya una reacción. Este de acá, el violeta, es mi positivo. Es cuando hacemos pruebas de laboratorio tenemos que tener un verdadero positivo y un verdadero negativo. Entonces, yo necesito tener dos pruebas para saber que la prueba está andando bien o la prueba está andando mal. Son como es como si yo estuviera haciendo seguro. Entonces, de ese yo sé que siempre va a dar positivo y el amarillo yo sé que siempre va a dar negativo. Porque el violeta acá arriba está haciendo una cepa que yo sé que tiene la toxina de difteria. Y el amarillo es una cepa que yo sé que no tiene la toxina. Entonces, ¿cómo hago? Agarro la placa de Petri, pongo esa tirita y en esa tirita siembro así. Taca, esa sé que es positiva, esa sé que es negativa, que son los controles de nuestra prueba. Y en el medio, que es el azulcito, es el paciente, es lo que yo quiero saber si tiene o no toxina. Entonces, si tiene toxina, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver en ese. Va a hacerse esas líneas en 45 grados en diagonal a la unión del antígeno, del antitoxígena, o sea, del anticuerpo que yo tengo para ese antígeno, para esa toxina, y la línea que yo quiero saber si es positiva o no. Ven que acá también se hizo esas líneas. Esa es lo que yo quiero saber si es positivo o no. Si tengo las líneas va a ser positivo, si no tengo las líneas va a ser negativo. Entonces acá lo que sería ese es el control positivo, ese es mi control negativo, y acá son dos pacientes que yo quiero saber si tienen la toxina o no. El 3 no tiene la toxina y el 4 sí tiene la toxina. ¿Y por qué se hace todo eso? Porque yo les dije al principio que la difteria en realidad podemos tener o no la toxina. No es siempre que tenemos la toxina. Entonces, para saber si tenemos o no la toxina de difteria tenemos que hacer esa prueba. Más allá de saber si tenemos o no la colonización de la bacteria. Pasamos entonces a epiglottitis y acá llegamos al medio. En epiglottitis estamos hablando de una inflamación de la epiglotis. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Lo mismo que pasaba con la difteria. Si me inflama mucho, muero ahogado. Esa es la complicación de la epiglotis, que se muere el nene porque se ahogó. Y hay muchas formas de hacer esa inflamación, pero como estamos en microbiología, nos importa las que tengan microorganismos. Entonces, normalmente hay una inflamación como si fuera una faringitis, una infección de la epiglotis, principalmente por Haemophilus influenzae, normalmente tipo B, pero tenemos vacuna, así que está disminuyendo bastante. No hay muchas epiglotitis cuando vas al hospital, pero también podemos tener por Streptococcus pneumoniae, Neisseria, lo de siempre. Lo de siempre hablamos de microbiología. Viene siempre de manitos dadas el HIV, el neumococo y la Neisseria meningitis. Vienen de A3. Siempre vienen de A3 ellos. Son mejores amigos, hacen todo. Todas las infecciones de respiratorios ellos hacen y también hacen meningitis. Los tres hacen meningitis porque pueden adquirir cápsulas, pero vamos a ver eso en la unidad de sistema nervioso central. Pero todo lo que hace infección respiratoria puede llegar a ser infección neurológica, puede ser una meningitis. Así que guarden ese dato, ese estrés siempre son el problema de los pediatras. Pasamos entonces a una patología que es la cigomicosis, que la cigomicosis es una patología aguda, es urgente, es una emergencia microbiológica
¿Por qué? Está principalmente causada en pacientes diabéticos, en pacientes inmunocomprometidos y se vio una incidencia muy grande para lo que es COVID, en pacientes COVID que estuvieron mucho tiempo con respirador. La pseudomicosis está causada por un hongo, una familia de hongos. En realidad, los principales son los Mucor y son así, son como una plantita, son bonitos, estos hongos son lindos, y hacen una necrosis de todo, del tejido disjunto al sistema respiratorio. Entran por nariz y empiezan a necrosar todo por acá. Necrosan toda la nariz y también necrosan la cavidad orbitaria, necrosan el ojo y van para atrás y van necrosando. Claramente cuando llegan al cerebro, el paciente ya se está muriendo y hay una tasa de sobrevivencia muy baja, hasta porque no es lo primero que pensamos en psicomicosis y el paciente muere así en una semana y ya está. Entonces, acá tenemos la fotito bastante triste de nenito que tiene una infección de pseudomicosis y ya está bastante avanzada. Eso debe tener 3 días, 4 días, no tiene más que eso.